Buenos días a los jóvenes del grupo D7AE escolarizado de los miércoles. Hoy es la clase del día 25 de noviembre de 2020 de Derecho Administrativo 2. Vamos a ver las 5 unidades de las 6 a las 10 en esta segunda semana. Los temas que vamos a tratar son los ingresos y los egresos del Estado. Los ingresos, solamente vamos a ver también un apartado solo de los ingresos del Estado, entre ellos, por ejemplo, los impuestos. Vamos a tratar también lo que son los inventarios del patrimonio del Estado y la contabilidad. Los contratos también en la unidad 9, los contratos que celebra la administración pública. Y por último, la política y el derecho de población. Estos son las 5 unidades de nuestro temario que vamos a tratar el día de hoy. Pues vamos a dar inicio con la primera unidad que corresponde a las 6, los ingresos y los egresos del Estado. Los ingresos y los egresos del Estado representan la captación y el gasto, respectivamente, de los elementos pecuniarios de la organización política soberana. Dada su trascendencia para la comunidad, son objeto de estudio de diversas disciplinas jurídicas y no jurídicas. ¿Por qué se menciona esto? El Estado, ya habíamos visto en clases anteriores lo que es la rectoría económica. Ya vimos incluso lo que es el intervencionismo del Estado para efecto de cumplir con las necesidades a través de los servicios que se brindan a los gobernados. Pero todo esto para poder llevar a cabo sus atribuciones, sus facultades, el Estado necesita lo que son los recursos. ¿Y cómo los va a obtener? Es lo que vamos a ver. Así como el Estado tiene su manera de captar los recursos, o sea, sus ingresos, también tiene lo que es un presupuesto anual, que es un presupuesto de egresos de la Federación, que lo envía al Congreso para su aprobación en el mes de noviembre, diciembre del ejercicio fiscal anterior. Por ejemplo, el de 2021 ya fue enviado pero es el ejercicio fiscal de ese año, 2021, pero ya desde el 2020 se envía. Y así han sido todos los presupuestos de egresos. Y esos presupuestos de egresos, así como la ley de ingresos correspondiente al año, solo tiene vigencia en ese ejercicio fiscal para el cual se expide, o sea, del 1 de enero al 31 de diciembre. La ley de ingresos de 2020 y el presupuesto de egresos de la Federación 2020, desde el 2019 se enviaron al Congreso. Una vez que se aprueban, bueno, se empiezan a aplicar a partir del 1 de enero del año de que se trata. Aquí ya está por concluir la de 2020, tanto la ley de ingresos como la del presupuesto de egresos de la Federación. Van a ver ustedes, creo que han visto hasta en las noticias, cómo es el caso que hay que recortan el presupuesto. Este 2020 recortaron parte del presupuesto lo que fue el sector salud, y eso fue muy criticado para el gobierno. ¿Por qué? Porque no había, digo, si de por sí tenemos un sistema de salud, digo, no muy óptimo, y vino ese recorte todo con la justificación de que se está combatiendo la corrupción. ¿Y qué fue lo que pasa? Estábamos en el primer trimestre cuando empieza el problema de la pandemia y con un sistema de salud endeble, pues, y vean ustedes cuántos fallecimientos ya hubo. O sea, de cada 100 personas que se contagian, 10 son las que fallecen. Es un promedio.
ya estamos creo que en 101,000 fallecimientos oficiales, pero no oficiales debemos de rondar por los 300,000 fallecimientos. No lo van a decir, pero porque tampoco estas cifras le convienen al gobierno. Pero hay gente que incluso, así como se ha curado en su casa, ha fallecido también. Y también se creó la psicosis de que si ibas a los hospitales, los hospitales los salías vivos. Hubo mucha desinformación. Primero, que si veías que tenías síntomas, no vayas al hospital, quédate en tu casa. Ahora no, que si ves que tienes el primer síntoma el primer día, de una vez empieza a tratarte, ve con el doctor, para que no llegues después del cuarto día a una etapa peligrosa, que es donde prácticamente pasa el virus hacia el área pulmonar y empieza prácticamente después con el sistema inmune con el virus empieza y de ahí se desata lo que es los coágulos y ese es el problema. Eso se vino a descubrir en Italia con autopsias, porque cuando empezó a morir la gente, pues no, están infectados, los enterraban, hasta que Italia abrió y vio los coágulos. Por eso ven de que incluso hay un artículo que está diciendo que la aspirina es muy buena para el tratamiento de esto, porque pues ya ve que si uno toma aspirina, la sangre queda más líquida, incluso circula mejor, pero ojo, cuidado con un accidente, porque te puedes desangrar. Entonces, pero vean ustedes, para no salirme mucho del tema, lo que es el presupuesto de egresos, pues bueno, se va a gastar, y ya hubo cierto recorte en este de 2021, aunado al hecho de que se perdieron muchísimos empleos y la economía está dada al traste, precisamente a consecuencia de la pandemia. Desgraciadamente, de ayer para hoy hubo un número muy alto de contagiados y no había fallecido tantas personas en México. Estaban mencionando que alrededor de 800 y el número estaba como 500, 400, 600, ahora 800, pero ya están cancelando, o ya se canceló prácticamente lo que es un festejo nacional para los católicos, que es el 12 de diciembre. ¿Por qué? Porque llegan peregrinos fieles y la basílica se llena, hay gente que se queda incluso a dormir afuera de la basílica por varios días. Imagínense, eso sería una bomba para los efectos de la salud. Digo, yo con todo respeto, el respeto creo de los demás, pero estamos ante una situación que estas personas, si se contagian, tienen que regresar a su lugar de origen. En el lugar de origen están llevando, son portadores del virus. Y ahí va, entonces se sigue diseminando el virus. Pues no es una cosa de nunca acabar. Y vamos a ver qué va a pasar con las vacunas. Bueno, la actividad que el Estado efectúa en el ámbito financiero se regula básicamente en la ley de ingresos y en el presupuesto de egresos, lo que les acabo de mencionar. Ley de ingresos, presupuesto de egresos. Ley de ingresos, presupuesto de egresos. Es la actividad financiera del Estado. En base a estas dos, podemos decir, normatividades, las cuales se fijan en los niveles federal, local y municipal. Dichos ordenamientos son de carácter temporal. Su vigencia corresponde al año fiscal, que en nuestro caso corresponde al civil o calendario, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Es lo que les acababa de mencionar. Bueno, y constitucionalmente, ¿cuáles son los artículos que fundan la actividad financiera del Estado? Ese es artículo 21, 22, 31, fracción cuarta, 72
Inciso H, fracciones séptima a la novena, 18ª, 24ª y 29ª A. Fracción cuarta, 75, 79, 89, fracción primera, 115, fracción cuarta, 117, fracciones de la cuarta a la novena, y 118, fracción primera, artículos también 122, 126 y el artículo 131, todos, como se acaba de mencionar, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este es el fundamento legal constitucional de la actividad financiera del Estado. Ya vimos entonces, ley de ingresos, por supuesto, de ingresos de federación, que consiste, es temporal, cuál es su vigencia, y por último, el fundamento. Bueno, la actividad financiera del Estado. El Estado lleva a cabo una intensa, compleja e importante tarea en materia financiera. Está encaminada, en lo primordial, a recaudar los recursos pecuniarios de que precisa para poder cumplir sus atribuciones a cabalidad. Dicha labor se efectúa sin móviles lucrativos y se califica de financiera porque está referida esencialmente a lo que son las transacciones financieras, o sea, monetarias. La actividad financiera estatal comprende tres momentos. ¿Cuáles son estos tres momentos? La obtención del recurso, el manejo de dicho recurso y la erogación del mismo, también llamado gasto público. Citando a Sergio Francisco de la Garza, él habla de la captación, la administración y el gasto de acuerdo a nuestra terminología. ¿Cuál es la importancia del gasto público? O sea, el Estado se tiene que programar qué gastos tiene que cumplir. Hay los gastos que son de cajón, hay otros gastos donde puede meterle lo que quiera. Por eso se tiene que administrar, porque el Estado sabe de antemano, pues compara los ingresos del año inmediato anterior, así como los anteriores, cuánto ingreso tuvo y por qué concepto. Y si ve que el ingreso va bajando, ven qué rubro está el problema. Y sobre ese rubro es donde más se trabaja. Por ejemplo, si hay problemas con el pago de impuestos y ven que están bajando, algo está pasando. Es por eso que se detectó que había muchos evasores de impuestos y sobre eso se encamina, en este caso le corresponde a la Secretaría de Hacienda, encaminarse a ver qué es lo que sucede. Ya vieron que habían empresarios que durante años no pagaban impuestos, los grandes empresarios. Y eso que ahora en este gobierno se están obligando a pagar, pues eso generó un encono con el presidente de la República porque pues, es mucho dinero. Se tiene que pagar impuestos por todos. Bueno, el gasto público lo realiza el Estado o y los particulares por cuenta del primero y representa un importante volumen del Producto Interno Bruto, o sea, lo que es el PIB, PIB, o sea, el 25% aproximadamente, pero también por él se solventa la mayoría de las tareas estatales, como son, por ejemplo, la vigilancia, el fomento, la educación, la salubridad, las relaciones con el exterior, las obras públicas, la seguridad y la conservación del patrimonio cultural. Además, mediante el gasto público, el Estado influye en forma decisiva en la marcha de la economía de la sociedad, fija las reglas que han de seguir el volumen de las inversiones, las generaciones directa o indirecta de empleos, el índice de inflación y el fomento industrial y comercial, entre otros. Aún en los sistemas de mercado más ortodoxos, el gasto público implica una marcada orientación y una significada influencia en la economía de la sociedad. Desde luego, en los de economía socialista es trascendente en extremo. ¿Cuáles son las vías de ingreso de esos recursos del Estado?
El Estado obtiene los ingresos por vía del derecho público o bien por vía del derecho privado. Los más importantes en volumen son los de derecho público y comprenden, entre otros, los tributarios, los impuestos, los empréstitos, la emisión de moneda y las contraprestaciones por los servicios públicos. Unos y otros forman el ingreso público o estatal que, de acuerdo con las concepciones clásicas, debe corresponder al gasto público. Los ingresos obtenidos por el Estado a través de mecanismos, ya sean públicos o bien mecanismos privados, representan un capítulo fundamental en su patrimonio e instrumento imprescindible para ejercer sus atribuciones y poder cumplir sus funciones. Los recursos financieros captados deben de cubrir de una u otra forma las erogaciones que va a efectuar el poder público, lo cual es absolutamente lógico a pesar de que pudiera existir un déficit. Puede que ustedes, pues, cuando uno gasta más de lo que obtiene como ingreso, vas a tener un déficit. Si normalmente se debe de gastar lo que según tu ingreso. Había salido en el Face un cuadro comparativo entre la persona pobre y la persona rica. La persona rica que tiene en ropa, pone las dos personas vestidas. El rico, pues sencillo, 800 pesos le costó su playera, sus zapatos, su pantalón. Y ponen al pobre, que pobre pues sí tiene una gorra de marca, una camisa puede ser también de marca o no, pero le suman y tiene en ropa, gastó más que el rico. Y comentan, gastó 1,500. Y menciona, el rico va a obtener 1,000 pesos al otro mes y va a seguir su ropa 800 y tiene 200 pesos de diferencia. La otra persona no, ya empezó a enredarse si gana lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que seguir viendo cómo mantiene ese tren de vida. Y va a llegar el momento que el rico gana 3,000 pesos, nada más gasta 800 y así va formando un capital que después va a invertir y le va a generar más dinero. Entonces, esa es la cuestión de que no debemos nosotros de gastar más de nuestros ingresos. Por ejemplo, cuando alguien quiere comprar un carrito, es de entenderse, hay personas que prefieren ahorrar o venden algo, compran su carro y no están debiendo. Digo, estoy hablando de personas de una capacidad económica media. Hay otros que no, prefieren dar el enganche e irlo pagando. Les dice, tengo un empleo, estoy ganando. Pero ¿qué pasa si de repente pierdes el empleo? Simple y sencillamente no vas a poder seguir pagando y ahí viene el problema. Por eso es muy importante tener siempre en cuenta, porque también puede haber un déficit, no solo en nuestra materia, en la cuestión de Estado, de sus ingresos y egresos, sino también en nuestra vida económica diaria como personas. Entonces hay que cuidar el gasto. El derecho financiero. ¿Qué es el derecho financiero? Es la rama del derecho administrativo que estudia o regula la actividad financiera estatal. Repito, rama del derecho administrativo que estudia o regula la actividad financiera estatal. Estamos hablando de la actividad financiera de la clase. Pues el derecho financiero es el que lo estudia. Ojo, no perder de vista, es una rama del derecho administrativo. Este es el concepto de derecho financiero. Bueno, el gasto público, los egresos, se constituyen por las erogaciones monetarias que realiza el Estado en el ejercicio de sus funciones. Forma parte de la actividad financiera y se efectúa conforme a la respectiva autorización del Poder Legislativo, que es el presupuesto de egresos que se menciona. Tras una serie de consideraciones acerca de la evolución y del carácter multidisciplinario
del gasto público, el maestro Carlos Giuliani Forrush lo define así, respecto a lo que es el gasto público. Es toda erogación, generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado y se destina al cumplimiento de fines administrativos, económicos, sociales. Es la definición que nos da de gasto público este autor. Con esta definición de gasto público estaríamos cerrando la unidad 6 y damos inicio a la unidad 7, los ingresos del Estado. La unidad anterior fue ingresos y egresos. Ahora vamos a ver solo lo que son los conceptos de ingresos. Como se ha indicado, un Estado requiere una gran masa de recursos pecuniarios para enfrentar los gastos públicos y de esta manera poder lograr que se realicen los fines que en tanto en materia de organización política le son inherentes. Bueno, el gobernado por su parte, el gobernado, el ciudadano, debe proporcionar esos recursos monetarios a efecto de que sean cubiertos los gastos de la sociedad política a la cual pertenece, o sea, la aportación económica del gobernado. Nosotros mantenemos con nuestros impuestos al aparato burocrático del Estado. Por eso ven ustedes de que hasta los sueldos salen desde la nómina que se les paga, salen de nuestros impuestos. Esto es muy importante recalcar. Esta aportación del administrado o del gobernado, del ciudadano, es un sacrificio, pero es la única forma de captar los medios para permitir que las necesidades de la vida societaria puedan ser satisfechas. El Estado, mediante diversas figuras tributarias de carácter legal, establece a los individuos la obligación cuya observancia general logra solventar los gastos más comunes. Pero como le digo, la cuestión del impuesto, incluso la cuestión tributaria, es donde es el mayor ingreso que tiene el Estado a través de los impuestos. Por eso tiene una especial atención en este rubro para que todas las personas estén cumpliendo. Y ya ven que en cuestión incluso fiscal y penal han endurecido las penas para efecto de, pues de que tenga miedo el contribuyente y cumpla. Si no cumple, si te detectan, pues ya sabes lo que podría hacer. Los ingresos por vía de derecho privado y por vía de derecho público que se mencionó en la unidad anterior. El Estado tiene ingresos por la vía del derecho público y del derecho privado. En el caso de los primeros, actúa como un ente soberano y para el particular significa uno de los sacrificios fundamentales que le impone la vida en sociedad. En cuanto a los segundos, se sujeta a las reglas que lo colocan en una situación de relativa igualdad con los gobernados. ¿Por qué? De igualdad, porque estamos ya hablando de derecho privado. Son ejemplos de ingresos por vía de derecho privado los provenientes de su actividad industrial y comercial mediante empresas públicas, cuando realiza contratos, como puede ser la compraventa, o bien cuando lo tiene por concepto de regalías derivadas de la explotación de patentes, marcas o derechos de autor. Esos conceptos los vamos a ver en la siguiente clase, en la semana 3, el sistema de patente, marcas y lo que es la propiedad industrial y los derechos de autor. Así como los que recibe en calidad de dividendos por acciones en sociedades mercantiles o bien cuando es beneficiado con alguna clase de legado. En estos supuestos y en términos generales, la legislación ordinaria será la aplicable, aunque siempre habrá reglas que confieran trato especial a la intervención del Estado. Los ingresos por vía de derecho privado se pueden clasificar según la rama jurídica que lo regule, en civiles, en mercantiles y en administrativos. Esto puede ser en los ingresos por la vía privada.
de derecho privado, como se ha mencionado. Los ingresos de derecho público. Resulta difícil conceptualizar, al caer en contradicciones, los ingresos obtenidos por la vía de derecho público. En este rubro se incluyen renglones como son los empréstitos, cuya naturaleza no implica su captación coercible, no es el caso de los impuestos. Lo mismo que tributos recaudables normalmente o de manera extraordinaria, donde sí hay la obligatoriedad y la posible coacción. Por lo anterior, suele estudiarse y adaptarse con mayor frecuencia la noción de tributo y no la de ingreso de derecho público, más amplia, ya que podemos decir que es un aporte económico que los gobernados hacen obligatoriamente al Estado para sufragar los gastos públicos, o sea, el tributo, la tributación, la captación de ingreso a través del impuesto. Otro concepto de tributo es el siguiente: es una prestación pecuniaria que el Estado o un ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía territorial, exige de sujetos económicos sometidos a ella. Este concepto lo da el maestro Ernest Blumenstein. Ernest Blumenstein habla sobre este concepto que se acaba de mencionar, de lo que es el tributo. Bueno, hay diversas clasificaciones de los ingresos públicos en ordinarios y extraordinarios. Además de la clasificación de ingresos por la vía de derecho público y derecho privado, como se mencionó, existen estas. Hay una clasificación señalada en la Constitución y que se refiere a lo que son los ingresos federales, locales o estatales y los municipales, que están en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, y la que de modo tradicional ha dividido los ingresos en ordinarios y extraordinarios. Los primeros son los tributos que establezcan la ley anual de ingresos, y los extraordinarios son los que el poder público llegue a fijar excepcionalmente, o sea, de manera excepcional, para enfrentar una situación de urgencia. Los ingresos extraordinarios. ¿Qué otros? La segunda clasificación, como sucede en la mayoría de los casos, que es insuficiente porque excluye percepciones como las relativas al financiamiento, que deben considerarse un ingreso provisional del Estado, pero han de restituirse y además no se proporcionan de forma obligatoria. En derecho financiero, la doctrina emplea esta clasificación, es la tradicional. Tenemos impuestos, tenemos lo que son el concepto de derechos, tenemos cuotas de seguridad social, tenemos contribuciones de mejoras y tenemos lo que son los aprovechamientos. La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal, por ejemplo, del año 2012, determinó que el poder público puede captar los 9 rubros siguientes, que son los impuestos, las contribuciones de mejoras, derechos, los rezagos, o sea que son contribuciones causadas en años anteriores pendientes de liquidación o de pago, que no han sido pagados, en pocas palabras. Los productos, los aprovechamientos, los ingresos paraestatales, las aportaciones de seguridad social y los ingresos derivados de financiamientos. Por nuestra parte, de acuerdo en principio al Código Fiscal de la Federación, anotamos una clasificación que son las contribuciones, que comprenden impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejoras. Tenemos además los recargos, las multas, los productos y los aprovechamientos. Estos son los criterios para efecto de ver cuáles son o cómo se clasifican los ingresos del Estado. Pasamos a ver el tema del impuesto. El impuesto es la principal figura tributaria, económica
y doctrinalmente. Por ella, el Estado obtiene la mayoría de sus ingresos y el particular hace la más importante contribución de algo de su patrimonio para los gastos de la comunidad. Bien. Son impuestos, otro concepto, las prestaciones en dinero o en especie exigidas por el Estado al gobernado, en virtud del poder del imperio que tiene precisamente el Estado, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles. O sea, si tú tienes un ingreso, tienes que estar en una situación jurídica determinada para que el Estado te pueda exigir el pago de tu impuesto. El Estado no exige nada más por exigir, hay una ley, acuérdense, como se mencionó, que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. Todas sus facultades, funciones, deben estar contenidas en una ley y en base a esa ley van a ejercer sus atribuciones. En cambio, los gobernados no. Los gobernados podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. O sea, nuestras atribuciones tienen una gama más amplia que los de las autoridades. Por eso si ven que una autoridad lleva a cabo un acto administrativo, voy a cobrar una multa por X circunstancia que incurriste, pero no tiene la facultad o bien no fundamenta de dónde está sacando esa facultad para poderme cobrar y aparte pues tiene que fundar y motivar su acto, pues bueno, eso podría ser motivo de un procedimiento administrativo, un juicio de amparo, para poderlo desechar. Por eso ven que la autoridad, cuando emite un acto al gobernado, es un acto de molestia, pero el acto de molestia debe de estar debidamente fundado y motivado para que se apegue a lo que es la Constitución. Por eso ven que en el juicio de amparo están llevando, que también lleva por nombre juicio de control constitucional. Es el juicio de amparo, juicio de garantías, por otro nombre, pues el juicio de control constitucional, para ver si la autoridad a la que tú estás demandando se apegó a la Constitución, a lo que señala la Constitución sobre el acto del cual tú te estás quejando, sobre el acto reclamado. Entonces, eso es muy importante también saber esto. ¿Cuáles son las características del impuesto? Se trata de una prestación en la que el particular no recibe nada determinado o determinable a cambio. Los sujetos a pagarlos van a ser personas tanto físicas como personas morales. Las jurídicas colectivas pues, también tienen que pagar. Debe cubrirse en dinero y en casos excepcionales en especie el pago del impuesto. En general, la carga tributaria debe estar prevista para aplicarse a cualquier individuo sin discriminarlo, sin discriminación. O sea, sí es cierto, es general, es una ley que se tiene que aplicar. No puede haber ninguna excepción. Ya vieron que ya se reformó también que no se van a condonar impuestos, como pasaba en las administraciones pasadas. Pero ahora están recortando mucho la cuestión, bajaron sueldos, se supone que debe de haber ya bastante dinero. También cancelaron los fideicomisos, los 109 fideicomisos que habían para enfrentar diversos rubros. Uno de los que nos va a afectar es lo del FONDEM para desastres. Y un desastre, pues le mandaban dinero al Estado para que levante otra vez si alguna población, alguna localidad que resultó dañada por algún fenómeno meteorológico. Pero bueno. Y por último, la característica que tiene también el impuesto es su obligatoriedad. Es obligatorio el pago del impuesto. ¿Qué es la concurrencia impositiva? Es cuando dos o más impuestos se tienen que aplicar sobre una determinada situación. La doble imposición se presenta cuando una misma fuente es gravada con dos o más impuestos, ya los establezca una misma entidad o bien porque concurran en esa fuente dos o más entidades diversas. Es lo que dice el maestro Ernesto Flores Sabana. La concurrencia impositiva puede ocurrir por diversas combinaciones, donde participen la federación,
las entidades, los municipios y otros países. Bueno, y como complemento, respecto al impuesto, hay 3 principios que lo regulan, que es el principio de legalidad, el principio de para qué van a servir los impuestos que tú, gobernado, estás pagando, y los impuestos deberán ser proporcionales y equitativos. Estos son los principios. Y hay 3 elementos que tiene también el impuesto, que no hay que perder de vista, que son, no pierdan de vista los sujetos, que son los que van a pagar el impuesto, los objetos, la fuente y la cuota. O sea, cuánto es el porcentaje que van a pagar según la fuente. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, de lo que ya vimos? Estamos sobre lo que son de los impuestos. Nos quedan 2 minutos. Les informo, ya está en plataforma su primer examen parcial para hoy. Ya ven que el final va a ser dentro de 2 semanas, de las 4, la última semana se va a aplicar en la 4ª semana con ustedes el examen final. El examen del día de hoy comprende lo que se vio en la primera clase. Y además tienen un cuestionario con un valor de 25 puntos también para esta semana, que tienen para entregarlo el viernes, que no pase del viernes. Está ya señalado en la plataforma. El primer cuestionario de la semana pasada, 25 puntos. Esta semana, su cuestionario 25 y su examen 50, cerraría al 100% lo que es la calificación. Y ya las 2 semanas que quedan para ustedes, los escolarizados, pues sería el mismo sistema. Los 2 cuestionarios y el examen final, para poder cerrar ya lo que es la calificación total de este módulo. Entonces, les repito, ya desde que inició la clase, se abrió su examen y su cuestionario. El examen es para hoy, antes de las 23:59 horas. Si pueden, que no pase de las 10 de la noche. Y su cuestionario, 2 días. Tienen hasta para el viernes a las 23:59 horas. Hoy vamos a regresar para el video número 2. Ahora se va a cortar y se va a convertir en video para subirlo a la plataforma. Regresamos en 10 minutitos para continuar con nuestra clase de hoy. Muchas gracias.